Comercio internacional o comercio exterior hace referencia al intercambio comercial entre dos países o regiones económicamente diferentes con un origen remoto. Está causado por la distribución irregular de los recursos y la diferencia de precios entre países o regiones. Las ventajas presentadas por el comercio exterior son la especialización, la mayor estabilidad de los precios de importación cuando un producto interno es insuficiente, o tal vez una exportación, que cuando hay un exceso de oferta de consumo nacional. Las teorías del comercio exterior pretenden encontrar las causas de este fenómeno y estudiar sus efectos sobre la producción y el consumo. La ventaja absoluta fue postulada por Adam Smith, que es más conocido como el padre de la economía. Esta nos dice que un país tiene superioridad de otro respecto a la cantidad de horas hombre que se gasta en la producción de algún bien o algún servicio. La ventaja comparativa fue postulada por David Ricardo. Lo que nos dice esta es que un país tiene superioridad a otro si produce un bien o un servicio a un coste de oportunidad más bajo que otro. Bueno, ahora explicaré la teoría de las proporciones del factor, de Hely-Heckscher y Berlin-Ohlin. El modelo de Heckscher y Ohlin demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de producción y su tecnología. Los países exportan mercancías producidas con el uso intensivo de los factores de producción que poseen en abundancia. Los países intensivos en mano de obra exportan mercancías intensivas en mano de obra y los que poseen capital, mercancías intensivas en capital. Bueno, ahora explicaré la paradoja de Leontief. La paradoja fue formulada al investigar el teorema de Heckscher y Ohlin, según el cual en las exportaciones de los países desarrollados predominan los bienes intensivos en capital. En cambio, los países menos desarrollados exportan especialmente bienes intensivos en mano de obra. Entonces, las exportaciones de los países industriales suponen una mayor proporción de profesionales, lo que significa que tales países aprovechan estos factores de producción más abundantes, y las exportaciones de países menos desarrollados son muy intensivos en mano de obra, pero menos calificadas. Teoría de los rasgos de productos traslapados. Fue propuesta por Staffan Linder. Esta teoría nos dice que cuando existe una similitud entre los ingresos per cápita entre países, mayor será el comercio entre ellos. Esta teoría también nos desmiente lo que nos decía Heckscher y Ohlin, ya que no son los factores de producción los que determinan el intercambio comercial, sino los grados de riqueza entre países. Teoría de los ciclos del producto, propuesta por Raymond Vernon en el año 1966. Esta teoría fue creada para analizar las etapas por las cuales pasa un producto. Existen 6 etapas. Desarrollo, aquí vemos cómo se analiza el producto. Introducción, aquí vemos cómo se crea el producto. Crecimiento, aquí vemos cómo el producto se vuelve reconocido. Madurez, aquí vemos cómo el producto trata de posicionarse en el mercado como número 1. Tenemos el declive, aquí es cuando el producto es reemplazado o existe una impopularidad. Y por último tenemos la desaparición, que es cuando finalmente el producto desaparece del mercado. Uno de los mitos de esta teoría es que no todos pasan por estas etapas. Como por ejemplo tenemos la bombilla, ya que esta lleva muchísimos años en la etapa de madurez y no ha llegado a un declive o una desaparición en sí. Estados imperfectos y comercio
comercios estratégicos son planteados por Paul Krugman. Él en su teoría habla de que existe una competencia perfecta y una competencia imperfecta, pero pues esto en la realidad no se da. Más sin embargo, vamos a explicar qué es una competencia perfecta. Una competencia perfecta básicamente es donde existe un libre comercio, es decir, no existen barreras de entrada ni de salida para quienes quieran entrar al mercado. Existen bastantes compradores y vendedores. En este pues se acepta o entra el término de precio aceptantes, quiere decir que pues cualquiera que entra al mercado acepta el precio que se proponga. Eso por el lado de una competencia perfecta. Por el lado de una competencia imperfecta, pues es todo lo contrario. Una competencia imperfecta básicamente es que, por ejemplo, sí existen barreras de entrada y salida, es decir, no cualquiera puede entrar al mercado. Los compradores y vendedores pues son en cantidades mínimas y pues hay más competencia. Pues ya no son precios aceptantes, los vendedores son quienes proponen los precios de acuerdo a cómo se encuentra el mercado. Y eso por el lado de una competencia perfecta y una competencia imperfecta. Sin embargo, también existe una estructura de mercado en la cual se puede definir como los distintos mercados que existen. Entonces, entre ellos está el monopolio, el oligopolio, el duopolio, las competencias monopolísticas, el oligopsonio y el duopsonio. Más específicamente voy a dar un ejemplo de monopolio, de duopolio, de oligopolio y de monopsonio. En el caso de un monopolio podríamos poner la energía eléctrica, ya que pues está vamos a poner en el caso de Boyacá. En el caso de Boyacá solamente existe una empresa de energía eléctrica y muchísimos compradores. Un duopolio podría ser Coca-Cola y Pepsi, ya que son dos empresas que compiten entre sí y pues que son las más reconocidas en bebidas. Ya un oligopolio serían, por ejemplo, las marcas de teléfono, que podría ser Claro, WOM, Tigo, y esas marcas que pues básicamente ofrecen los mismos servicios, pero pues ya hay más variedad. Y una competencia monopolística podría ser las marcas de los carros, ya que a pesar de que todos venden carros, cada uno se diferencia de las demás. La ventaja competitiva de las naciones es planteada por Michael Porter. Él en esta teoría nos postula el diamante de Porter, las 5 fuerzas de Porter y la cadena de valor. Él con estas 3 herramientas nos brinda estrategias para ser más competitivos en el mercado. El diamante de Porter se trata de un esquema gráfico en el cual se relacionan los indicadores a nivel micro que influyen decisivamente para que un país, una región, una comunidad o incluso una empresa sean realmente competitivos. Las 5 fuerzas de Porter son un diagrama estratégico muy utilizado en el sector de los negocios, que sirve para analizar las fuerzas competitivas de una empresa. De esta forma, aprovechar las oportunidades presentes del mercado y a su vez disminuir las posibles amenazas. La cadena de valor es un concepto dado por Porter en el que a raíz de las actividades de una empresa se crea una serie de relaciones o eslabones que tienen como objetivo aportar el mayor valor posible para el cliente.